Bueno, lo primer comentario es agradecerle a todo el equipo que viene desplegándose y de acuerdo a lo que nos expresaba la viceministra Lorena, parte del plan por todo el país. Y agradecer a la viceministra Lorena que me invitó a esta actividad el día de hoy y por supuesto agradecerle a los ponentes y a la ponente, la compañera comunera, que han hecho un esfuerzo y nos han nutrido. Yo me he nutrido aquí de buena parte de todas las intervenciones, ¿no? Yo antes de ser viceministro también cumplí funciones de gobierno. Yo fui alcalde. Fui alcalde en el estado Vargas, en el municipio Vargas. Fui alcalde de dos periodos. Y antes de ser alcalde había sido diputado también regional. Me centré en mi trabajo y mi experiencia de los primeros años de gobierno de esta revolución en el estado Vargas, por eso son experiencias que no son transferibles ni exportables, pero es la experiencia que nos tocó vivir a nosotros en esa región, sobre todo de participación del Poder Popular. Es decir, me tocó la tarea de iniciar el proceso de articulación de la instancia de gobierno municipal con el Poder Popular que en ese momento existía, con las organizaciones que en ese momento existían. Organizaciones, como bien lo decían, la describían los compañeros, esa excelente descripción histórica, ¿no? Esa trayectoria de cómo han venido participando el pueblo a través de las distintas organizaciones sociales y las expresiones que desde los gobiernos de la Cuarta República se vivieron y se conocieron. Bueno, a nosotros nos tocó desde ese espacio recibir y asumir un proceso de relación y de comenzar a iniciar una articulación desde el gobierno constituido, como se dice, desde el poder constituido, con ese poder que estaba naciendo. Una experiencia interesante, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos por ahí, la hemos recogido en algunos materiales, pero bueno, quería simplemente comentar que no contábamos cuando comenzó ese proceso, no contábamos con toda esa arquitectura y con toda esa estructura que hoy existe del Poder Popular. Debimos vincularnos en ese momento con lo que existía, asociaciones de vecinos, algunos comités que estaban emergiendo por allí y fundamentalmente, de alguna manera, con algunas organizaciones sociales que ya tenían años trabajando el tema del poder comunal, que se había expresado en algunas regiones del país y en el continente, Brasil, etcétera, en algunos otros sitios que uno recogió algunas experiencias de esa articulación del poder popular. Bueno, con eso comenzamos a trabajar. Y en un mar de aguas turbulentas, como yo siempre digo, ¿no? Como excelentemente lo describió el profesor hace un momento. Un mar de aguas turbulentas, pues con una reacción, con un poder del momento resistiéndose y enfrentando de alguna manera lo que estaban haciendo y con un incipiente organización nacional del poder popular que también estaba comenzando, pues, también estaba comenzando con las propias experiencias de las luchas de calle, etcétera. Y ahí comenzamos a hacer ese trabajo. Bueno, eso nos dio una enseñanza también. Luego de 9 años de trabajo, fuimos construyendo algunos espacios de articulación, ideamos algunas cosas, aprovechándonos un poco de las leyes que había en ese momento del Poder Popular, la aprobación de la ley de las comunas, etcétera, algunas que venían comenzando a salir, pero no existían los mecanismos de articulación institucional desde el Estado con el Poder Popular. Y todavía vemos que persiste dificultad en algunos estados y en algunos espacios, mejor dicho, no estados, en algunos sitios donde la articulación desde el poder del Estado con la organización comunal, el poder comunal naciendo y fortaleciéndose, todavía hay ciertas debilidades y mucho que aprender en eso, pues. Pero aprendimos mucho, ¿no? Hablaba el profesor de la experiencia de Aristóbulo.
Yo recuerdo cuando Aristóbulo fue alcalde, yo trabajé con él un tiempo ahí. Yo había hecho un curso de Derechos Humanos, mi tesis de pregrado, de grado en la Universidad Central tenía que ver con los derechos humanos en relación con las comunidades. Bueno, y ahí diseñamos un trabajo y lo llevamos. Y lo llevamos ahí, se lo presentamos a Aristóbulo, entonces impulsamos unos cursos por las escuelas, aprovechando un poco la experiencia de una organización no gubernamental que existía, SECODAP, o que existe todavía, creo que debe estar por allí. SECODAP, sobre el tema de la libertad en la escuela y de la participación de los niños. Bueno, eso nos permitió desarrollar un trabajo interesante allí, un año trabajando con Aristóbulo. Y yo digo que desde el mismo seno de la propia sociedad que nosotros, para simplificar, llamamos cuarta republicana, la sociedad del punto fijismo, la sustentada en la Constitución del año 61. Desde ese mismo seno ya venía gestándose de alguna manera ese naciente participación. Hay esa descripción mucho antes de los procesos de golpes de Estado, cuando Pérez Jiménez, mucho más atrás, bueno, todo eso, esa participación cuando Acción Democrática, COPEI, el Partido Comunista, URD, etcétera, que tenían una participación bien intensa en el derrocamiento de la dictadura y ya con concepto y con planteamiento ya de transformación social. Yo digo que de alguna manera este pueblo se ha ido educando, bueno, la experiencia guerrillera se vivió aquí, las guerrillas de Occidente y las guerrillas de Oriente, de alguna manera, también derrotadas militarmente, pero todos esos han sido a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda nuestra historia, desde que llegaron los colonizadores españoles, que han sido fases de la resistencia, de participación, de organización, de enfrentamiento, derrota, avanzar. En algunos momentos logramos alcanzar el éxito con la batalla de independencia, luego de la firma del Acta de Independencia y luego de ahí para acá esos 200 años tratar de alguna manera de que eso cobrara vida. Eso somos nosotros. Pero como proceso, de alguna manera es un proceso inédito. Un organismo como este que tenemos nosotros ahora, creado por la Revolución, por iniciativa de nuestro presidente de la República, que es el Ministerio de las Comunas. Bueno, yo no tengo referencia de que exista algo así en el continente, o un poco más allá, no sé. A lo mejor lo hay, que un gobierno, un Estado democrático haya creado una instancia parecida. Bueno, pero aquí existe, ¿no? Como un esfuerzo también de comenzar a darle un instrumento a toda esa población y a toda la población nuestra para cómo, de qué manera ir aprendiendo de la experiencia e ir articulándolos dentro del Estado que existe y que es un Estado que indudablemente tiene que desaparecer en su estructura. Toda sociedad, con el modo como produce y reproduce su forma de vida, lo que nosotros llamamos modo de producción. Toda sociedad con un modo de producción tiene que tener una estructura que le permita que ese modo de producción sobreviva y perviva y dure en el tiempo, pues. Y esa sociedad, con ese modo de producción, crea su Estado. Bueno, ese es el Estado que tenemos nosotros, el Estado capitalista. Y ese es el Estado para garantizarle a esa sociedad de clases, a esa sociedad capitalista, avanzar y mantenerse en el tiempo. Bueno, nosotros hablamos de la experiencia venezolana, hablamos de cerca de 600 años, pero en el mundo este modo de producción existe mucho más allá de nosotros. Los testimonios, las revoluciones francesas, perdón, la revolución rusa, las otras revoluciones en otros países, pues, con sus propios procesos y las propias luchas que libraron los trabajadores. Bueno, ese es el modelo que tenemos nosotros de Estado. Ahora, ese modelo tiene que desaparecer, porque el Estado no es solamente la estructura del ministro y los viceministros, sino es la cultura completa. A nosotros nos educan en las escuelas. Yo soy docente, yo soy licenciado en educación, ahí me conseguí unos colegas por ahí ahorita. Nosotros nos forman para que formemos y para que formemos a las generaciones en la garantía de que este Estado se mantenga y se sostenga y continúe en el tiempo. Cuando vemos que rechazan de alguna manera los planteamientos sobre la ley de educación, sobre el plan de educación básica,
que dice que eso es ideologizante. Claro que es ideologizante, pero es el antídoto contra la otra ideología, que está ahí añejada y acuñada. Es la confrontación, es lo que decía el compañero, la lucha de clases, en el aula de clase, en la teoría, en la educación, es expresada allí. Ahora, eso lo estamos haciendo personas que fuimos formadas o en algún laboratorio, ¿no? A nosotros nos formó la sociedad capitalista y actuamos de alguna manera, unos más, unos menos, conforme a esa formación que tenemos. Y ese es un peso, que decía nuestro presidente Chávez, que es lo que esa ideología que tenemos inoculada y que necesitamos la contra, pues, como él dice, pues, y es a través de la educación. Entonces, transitar un proceso de transformación revolucionaria como es el que nos encontramos nosotros ahorita, y donde yo coincido con esa caracterización que hizo el profesor, perfecta, pues yo sé, porque además es así. Había un modelo que se nos vendió al mundo entero, un modelo de democracia, la democracia burguesa que nosotros conocemos. La democracia liberal burguesa que según permitía todos los planteamientos y todas las diferencias y se canalizaban y al final llegaba el voto y listo, se acababa la discusión. Esa visión de democracia que nosotros conocimos. Y esa visión de democracia que entra en discusión ahora precisamente porque monta su Estado precisamente para garantizar y dar ese camino. Pues bien, ahí nos toca a nosotros entonces abrir ese debate, esa lucha y ese camino que comienza a transitar esta revolución, de transitar de este modelo a ese otro modelo. Nosotros decimos que hay un modelo, le decimos socialista. ¿Quién de nosotros en este país, como pueblo, quizás alguna individualidad, algunos que han tenido la posibilidad de salir de nuestra frontera, pero como pueblo, ¿quién de nuestro pueblo ha vivido un Estado socialista? No lo conocemos. Tenemos las ideas que hemos asumido de parte de todos los planteamientos, todos los escritos, todas las investigaciones, excelentes, maravillosas investigaciones, que de alguna manera nos han mantenido a nosotros con la llama encendida. Pero resulta que el socialismo hay que convertirlo en una concreción real. Y entonces comenzamos a debatir sobre el socialismo en los escenarios y a construirlo sin saber qué es, ni siquiera cómo es, sino solo saber lo que no queremos, que vivimos y que lo rechazamos y que lo enfrentamos. Entonces, con esas herramientas estamos ahí. Yo digo que a veces nosotros, quizás por la dinámica misma de la lucha política, a veces somos injustos, y ahí coincido plenamente con el compañero cuando hace la reflexión sobre el Estado que tenemos y los revolucionarios en el Estado. A veces somos injustos con quienes les ha tocado asumir un instrumento en la mano y ha cometido muchos errores, muchísimos errores dentro del tema de las comunas. Ese es el elemento, porque es el elemento central. Al constituirse la comuna, al consolidarse la comuna, nace el Estado comunal. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar? Que se constituya la comuna, que se consolide la comuna, que comiencen a alargarse los pantalones, que comiencen a ser adultas, a ser autónomas relativamente dentro de un Estado, por supuesto, que hay una nación, pero esa autonomía que le permita como comunidad ir asumiendo roles. Y en eso se plantea, yo entiendo que dentro del tema de la lucha ideológica, la ideología que heredamos y que portamos algunos dirigentes nuestros, de alguna manera, al frente de responsabilidades, pero que comporta completamente en bloque toda la oposición y toda la oligarquía. Ese imperio que nos vendió ese modelo de democracia, se ha demostrado que no es la democracia modelo para el mundo. Ya los pueblos la rechazan porque no es democracia. Ya no es el modelo de sociedad que nuestros pueblos aspiran. Como modelo económico, ya vemos cómo se está desboronando ese imperio económicamente. Como modelo ético, moral, etcétera, ya vemos cómo se desmorona ese Estado. ¿Qué es lo que le queda? Acertadamente, las armas y bien usadas, pues. Entonces, un imperio que se desborona, una nueva situación que se viene insurgiendo en el mundo entero.
y donde nosotros somos parte de todo ese proceso que en el mundo entero se viene viviendo. Entonces, yo creo que en verdad nosotros estamos en el ojo del huracán en este momento. Y por esa razón, el imperio, a través de todos, lo que yo les digo, su franquicia, ¿no? Porque ese es un concepto de ellos, pues, su franquicia en todo el mundo, sería la oligarquía de aquí, con sus partidos, etcétera, hacen lo que tienen que hacer por evitar que esto avance. Y nuestro pueblo, con sus organizaciones, y ahí yo reivindico en buena medida a las organizaciones sociales y a los partidos políticos de la revolución, con sus defectos también, o con sus cosas, pero de alguna manera todo ese movimiento que ha permitido que de alguna manera se avance y podamos ir escalando dentro de ese devenir histórico y en lo que nos toca avanzar, que avancemos hacia la construcción de la nueva sociedad. Yo creo que eso es así. Estos escenarios como este realmente, algo decía el compañero también sobre el tema de funcionarios de gobierno, yo los he visto, no solamente nosotros, bueno, nosotros estamos ahorita aquí, Lorena y yo, pero es que no solamente nosotros, casi todas las responsabilidades de gobierno en todos lados. Uno ve al ministro de la vivienda, uno ve al ministro no sé qué cosa, ve al otro por allá, los viceministros metidos, amaneciendo en un barrio, amaneciendo por allá, discutiendo, organizando, porque sabemos que tenemos una responsabilidad y amor quizás nosotros mismos dentro de nuestra responsabilidad, amor quizás ni siquiera fuimos formados, nos hemos ido formando en la lucha, pues por supuesto, al calor de la lucha, pero junto con la gente, y trabajando donde hay que trabajar en los escenarios del poder popular, yo siento que se ha ido construyendo esto. Por eso yo creo que hasta donde hemos llegado nos permite garantizar que esto va a seguir avanzando. Esa demostración de disciplina que ha dado este pueblo, pues nosotros hemos tenido organizaciones, lo que llaman colectivos, hemos tenido organizaciones que incluso en plena revolución, han hecho acciones que a veces han puesto en situación difícil al gobierno revolucionario. Pero yo siento que ya eso ha venido como que estabilizándose y ya uno escucha a sus voceros opinando públicamente, dicen, no, aquí disciplinado con el presidente. Bueno, ese es un mensaje demoledor contra la oligarquía y contra la contrarrevolución. Y yo creo que vamos avanzando. Yo siento que ese temor que nosotros sentíamos, muchos revolucionarios, si el presidente Chávez no está, ¿qué pasará? Es un temor que hemos tenido y muchos, y eso lo explota muy bien la contrarrevolución. Ya no tienen a Chávez, este es un bruto, este es no sé qué cosa, tratando de debilitar la presencia y la fortaleza política que tiene que tener esta revolución. Bueno, hemos ido superando la derrota de este golpe de Estado, en concreto, que no hay duda que fue derrotado y que quedan sus rezagos, por supuesto, esa quema de ese poco de autobuses allá, pero ya están derrotados, ya están incluso focalizados y ya sin la contundencia que ellos quieren. Pero esa derrota es gracias a que un pueblo no acudió a ese llamado con todo lo que se hizo. Sabotaje al agua, sabotaje a la electricidad, sabotaje a la alimentación, acaparamiento, aumento, todo eso. Oye, que eso en otros tiempos eso pudo haber generado un sacudón. Bueno, generó sus molestias, pero no avanzó a una situación de ese tipo. Yo creo pues que nosotros, dentro de esa relación de Estado y poder popular, este Estado que no puede desaparecer tampoco de un buen día para otro, pero yo siento que ya está desapareciendo, en la medida que se están creando los nuevos espacios, en la medida que ese poder popular va fortaleciendo, va obligando a que se vayan de alguna manera adecuando a los tiempos la estructura del Estado-Nación y de los estados, regiones, pues, y municipios, etcétera. Yo siento que eso va a ir de alguna manera moldeándose y avanzando, y eso, bueno, son tiempos históricos, eso no se resuelve en una semana. Hemos visto las sociedades, el Imperio Romano, ¿cuánto? 200 años, y después vinieron y lo rasparon, y imperios que duran 400 años, etcétera. Son imperios pues, que dominaron pero tienen su momento y vienen surgiendo un nuevo modo de vida, no para Venezuela solamente, para la humanidad. Para la humanidad. La batalla que se libra aquí es una batalla también de la humanidad completa y por eso el mundo entero está a las expectativas de lo que aquí ocurre y en la medida que
de alguna manera ha podido expresar su solidaridad, lo hace. Entonces, quería en verdad saludar y ratificar ese saludo a la compañera Lorena, agradecerle a todos ustedes, bueno, y a ustedes por haberme escuchado. Gracias.